En el libro de Mateo, en el capítulo 16, verso 19, el Señor le dice al apóstol Pedro: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y hoy me gustaría tratar sobre el tema, las llaves del reino. En la confesión que Pedro hace acerca de la naturaleza de Jesús como el Hijo de Dios, el mismo Señor lo halaga y le dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahí fue cuando el Señor le cambió el nombre de Simón por el de Pedro, y habló que a través de esta revelación el Señor edificaría su iglesia. Y luego le dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Ahora, una de esas llaves para el reino de los cielos es la predicación de la palabra de Dios. La predicación de la palabra es una de las llaves de las que habla el maestro, y Pedro fue el primero en usarla en el Pentecostés, cuando las multitudes se reunieron porque no entendían por qué estaban hablando en otras lenguas. Y Pedro da una tremenda disertación y cae una convicción de pecado tan fuerte a los que están escuchando, que luego le dicen a Pedro y a los otros apóstoles qué debemos hacer para ser salvos. Y Pedro les orienta que deben arrepentirse y bautizarse en el nombre del Señor Jesús. A la respuesta del llamado del apóstol, 3,000 personas hicieron su decisión por Jesucristo. Y luego en el templo de la Hermosa había un cojo pidiendo limosna, y Pedro le dijo: míranos, no tenemos ni plata ni oro para darte, pero lo que tenemos te damos. En el nombre del Señor Jesucristo, levántate y anda. Y el hombre quedó completamente sano. Y la multitud se conglomeró alrededor de Pedro y de Juan, y ahí Pedro aprovechó y les predicó otro mensaje del evangelio. Estaba usando de nuevo la llave del reino de los cielos, y 5,000 personas más aceptaron a Jesús y se añadieron a la iglesia. Tiempo después, Pedro usa de nuevo la llave del reino de los cielos en la casa de Cornelio, cuando este centurión, que fue inspirado por un ángel, mandó buscar a Simón Pedro, y él reunió toda su familia y le compartió a Pedro la visión que el Señor le había dado de cómo debería mandar buscar a Simón Pedro, que él tenía palabras de vida para darles. Y Pedro quedó sorprendido de esa tremenda revelación, porque un judío no podía relacionarse con alguien que no fuera de su mismo pueblo. Y ahí entendió Pedro que Dios no hace acepción de personas, y les predica el evangelio de tal manera que todas las personas se convierten ahí mismo. El Espíritu de Dios vino sobre todos los que estaban en la casa de Cornelio, y fueron llenos de su presencia y empezaron a adorar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Inmediatamente luego ellos pasaron por las aguas del bautismo. Dios quiere que cada uno de nosotros aprendamos a usar el poder que hay en la predicación de la palabra. Cuando Pablo escribió a los Corintios, dijo: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Esto está en 1 Corintios, capítulo 4, verso 20. Cuando usamos la palabra de Dios pura y fiel, Dios hace cosas extraordinarias. El Señor dijo: así será mi palabra que sale de mi boca. A través del profeta Isaías, el Señor dijo: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que le envíe. Esto está en Isaías capítulo 55, el verso 11. Apreciado amigo, es importante que haga un alto en el camino y que entienda que Dios tiene un llamado específico para su vida. Si aún no es salvo, que conozca a Jesús como su Salvador, y si es salvo, que entienda que puede llevar a otros a los pies de Jesús, y la mejor manera de hacerlo es a través de la predicación de la palabra. Jesús se encontraba de camino a Jerusalén por última vez.
En este trayecto pasó por Jericó. La infinita misericordia de Dios hizo que el corazón de Zaqueo se inquietara y preguntara: ¿quién es Jesús? Y aunque había mucha gente impidiéndole el paso, él pensó: tengo que hacer algo para llegar a él. A pesar de que era una persona muy influyente y adinerada, Zaqueo también tenía gran necesidad de acercarse a Jesús, tal vez para quietar su conciencia de todas las cosas incorrectas que había hecho. Zaqueo mostró un gran esfuerzo y su curiosidad fue tanta que incluso se subió a un árbol sicomoro. Cuando el Señor vio el esfuerzo de este hombre, lo miró con amor, lo llamó por su nombre y le dijo: date prisa, porque es necesario que te visite hoy. No me imagino la alegría de Zaqueo cuando escuchó que Jesús decía su nombre. Y aunque alrededor se podía escuchar el murmullo de las personas diciendo: ¿cómo va a ir a la casa de este hombre pecador?, la mirada de Jesús había traído esperanza a la vida de Zaqueo. Él sabía que su vida nunca más volvería a ser la misma. Este encuentro con Jesús trajo un genuino arrepentimiento. Recuerda lo que dice Éxodo 22:1. Si alguien roba un buey o una oveja y los degüella o los vende, por el buey devolverá 5 bueyes y por la oveja devolverá 4 ovejas. Zaqueo decide restituir lo malo que había hecho. Creo que debemos imitar la diligencia que tuvo Jesús en su ministerio. No perdamos ninguna oportunidad de traer el reino de Dios a cada vida que Dios coloca en nuestro camino. Le invito a que me acompañe en la siguiente oración. Amado Dios y Padre Santo, gracias porque tu palabra una vez me la compartieron. Yo abrí mi corazón y te pude conocer. Gracias porque ahora no solamente estás en mi mente, sino en mi corazón. Eres mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Te amo, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Declare juntamente conmigo: el reino de Dios ha sido establecido a través de mi vida porque me determiné predicar el Evangelio.